A los 67 años, Andrea Bocelli, el angelical cantante italiano, que una vez conmovió al mundo hasta las lágrimas con su música, finalmente confesó un secreto que había guardado durante décadas: ella es el amor de mi vida. Una confesión sencilla pero suficiente para silenciar al mundo entero. El hombre osato. El hombre ciego que una vez cantó sobre el amor con una sutileza y emoción poco comunes, ahora finalmente habló de la mujer que realmente le derritió el corazón. La historia no trata solo de una historia de amor, sino del viaje de un alma que ha experimentado el dolor, la pérdida, y finalmente ha encontrado la paz en la luz del amor verdadero. Bienvenidos a nuestro canal, donde no solo escuchamos melodías inmortales, sino que también exploramos las historias que se esconden tras los corazones de personas que han vivido, amado y cantado con toda su alma. Ella es el amor de mi vida. Con esa frase pronunciada con la serenidad de quien ha amado de verdad, Andrea Bocelli conmovió al mundo entero. En una entrevista íntima, el tenor italiano, símbolo de elegancia, sensibilidad y esperanza, rompió el silencio y confesó lo que durante años había guardado solo para sí: el nombre de la mujer que le devolvió la luz en medio de la oscuridad. A los 67 años, con una trayectoria que lo ha llevado de los teatros más prestigiosos del planeta a los corazones de millones de personas, Bocelli eligió no hablar de música sino de amor. No del amor romántico de las canciones, sino del amor real, ese que te acompaña en el silencio, que te sostiene cuando la fama se apaga y que da sentido a todo lo demás. Durante la entrevista, Andrea habló con la calma de quien no tiene nada que demostrar. Su voz, esa misma que ha hecho llorar a generaciones, se volvió más suave al pronunciar su nombre: Verónica. Verónica no solo cambió mi vida, dijo, sino que me enseñó a vivirla. Por años, el público lo había admirado como el artista intocable, el hombre que desafiaba la ceguera con un talento casi divino. Pero detrás del mito había un ser humano con heridas, con soledad, con ganas de amar y ser amado. Su historia con Verónica Berti, la mujer que ahora llama mi destino, comenzó como una coincidencia y terminó convirtiéndose en una sinfonía de dos almas. Andrea recordó el momento en que se conocieron. Fue en una fiesta privada muchos años atrás. Él acababa de terminar una etapa difícil de su vida personal y profesional, y no buscaba compañía. Pero cuando escuchó su voz entre la multitud, algo cambió dentro de él. Había algo en su forma de hablar, contó. Una calma, una certeza. Como si me conociera desde siempre. Esa noche hablaron durante horas. No de fama ni de música, sino de cosas simples. La vida, la fe, los sueños, el mar. Cuando la conversación terminó, Andrea sintió algo que hacía tiempo no sentía: paz. Y en esa paz, sin darse cuenta, comenzó una historia que lo acompañaría para siempre. Durante años, Bocelli fue reservado con su vida amorosa. Su matrimonio anterior había terminado en silencio, y los medios hambrientos de titulares especulaban sin descanso. Pero él eligió callar. La vida privada debe ser eso, privada, decía. Sin embargo, ahora a sus 67 años, siente que ha llegado el momento de hablar. No por vanidad, sino por gratitud. En su confesión, Andrea no habló de pasiones juveniles, ni de romanticismo idealizado. Habló de compañía, de entendimiento, de fe compartida. Dijo que en Verónica encontró lo que había buscado toda la vida. Una mujer que no necesitaba admirarlo, sino acompañarlo. Ella no se enamoró del tenor, explicó. Se enamoró del hombre que hay detrás del escenario. Cuando el entrevistador le preguntó si creía que su historia de amor podía inspirar a otros, Bocelli sonrió con modestia y respondió: si mi música ha tocado sus corazones es porque fue inspirada por ella. Todo lo que canto lo canto por amor. Esa frase fue suficiente para emocionar incluso a quienes no lo conocían de cerca. Porque en ella Bocelli resumió lo que muchos sospechaban desde hace años: que detrás de cada nota, de cada aria, de cada palabra, siempre hubo una musa silenciosa sosteniendo su alma. Al final de la conversación, el periodista le preguntó si el amor a esa edad se vive diferente. Andrea se quedó unos segundos en silencio antes de responder. El amor no cambia con los años. Lo que cambia es la forma en que lo cuidamos. De jóvenes queremos poseerlo.
Con el tiempo, aprendemos a protegerlo. Así con la sabiduría de quien ha visto mucho y sentido aún más. Andrea Bocelli nos recordó que la vida sin amor es solo un ensayo, y que incluso después de décadas de fama, premios y escenarios, el mayor logro de todos es encontrar a alguien que te haga sentir que estás por fin en casa. Su nombre es Verónica Berti, y desde hace más de 2 décadas ha sido mucho más que la esposa de Andrea Bocelli. Es su refugio, su equilibrio, su inspiración. La mujer que lo acompaña en silencio mientras el mundo lo aplaude, y la primera que lo abraza cuando las luces del escenario se apagan. Cuando Andrea habla de ella, su voz se suaviza. No lo hace con la exaltación de un artista que recita poesía, sino con la ternura de un hombre agradecido. Verónica llegó a mi vida en el momento justo, confiesa. No cuando la buscaba, sino cuando más la necesitaba. Se conocieron en 2002, durante una fiesta íntima en Italia. Andrea acababa de atravesar una etapa emocionalmente difícil, un divorcio, agotamiento profesional y una sensación de vacío que ni siquiera la música podía llenar. Verónica, entonces una joven manager de proyectos musicales, fue invitada al mismo evento. Lo que empezó como una conversación casual sobre arte y vino, se transformó sin que ninguno lo notara en una conexión inmediata. Recuerdo que me impresionó su serenidad, dijo Bocelli años después. Era joven, pero hablaba con una sabiduría tranquila. No intentaba impresionarme, solo era ella misma. Esa noche no hubo promesas ni planes. Solo una sensación compartida de calma, algo que Andrea no había sentido en mucho tiempo. En sus memorias escribió: «Con Verónica no hubo fuego ni relámpagos, hubo luz». A medida que su relación creció, también lo hizo su complicidad. Verónica entendió desde el principio que amar a un artista como Bocelli no era tarea fácil. La fama, las giras, las expectativas, todo podría haber sido un obstáculo. Pero ella nunca trató de cambiar su mundo, simplemente se integró a él con elegancia y respeto. Andrea, ciego desde los 12 años, ha contado que la presencia de Verónica transformó su vida diaria. Ella se convirtió en mis ojos, pero también en mi guía emocional, explicó. No me describe solo lo que ve, sino lo que siente. Y eso hace que el mundo tenga colores que yo puedo imaginar. A diferencia de muchas parejas del espectáculo, los dos siempre han mantenido un perfil bajo. Sus apariciones públicas son escasas, pero cuando están juntos se percibe una conexión genuina, casi espiritual. Verónica no es solo su esposa. También es su manager, su compañera artística y la madre de su hija Virginia. El nacimiento de Virginia en 2012 consolidó aún más su vínculo. Andrea ha dicho que escuchar la voz de su hija por primera vez fue como oír a Dios susurrar. En ese momento comprendió que el amor que compartía con Verónica era más grande que cualquier escenario. Lo que más fascina de su historia es la equidad emocional que hay entre ellos. No hay dramatismo ni gestos de posesión. Ella lo acompaña con una presencia tranquila y él la eleva con su admiración constante. Cuando le preguntaron a Verónica cómo era vivir con un hombre tan famoso, respondió con una sonrisa: «Cuando estamos en casa, él no es Andrea Bocelli el tenor. Es Andrea el hombre que canta mientras prepara café». Esa frase resume su relación, la sencillez detrás de la grandeza. Entre ellos no hay máscaras ni personajes, solo dos almas que aprendieron a entenderse sin palabras. En los conciertos, Andrea suele dedicarle canciones. A veces menciona su nombre antes de empezar a cantar, y otras veces basta con mirarla en la primera fila para que la emoción le quiebre la voz. «Ella es mi musa, mi calma, y mi razón para seguir cantando», declaró una vez. Su amor no es un cuento de hadas, sino una historia real construida con paciencia, respeto y fe. Han enfrentado críticas, malentendidos y el escrutinio del público, pero siempre regresan al mismo punto, el uno al otro. Cuando un periodista le preguntó cuál era el secreto de su relación, Bocelli sonrió y respondió con sencillez: «No hay secretos. Solo hay gratitud. Cada día me despierto y doy gracias por tenerla». Y quizá ese sea el corazón de su historia, no el amor perfecto, sino el amor agradecido.
el que no exige, el que no dramatiza, el que simplemente permanece. Porque en un mundo donde todo es fugaz, Andrea Bocelli y Verónica Berti nos recuerdan que hay amores que no necesitan ruido, ni escándalo, ni eternas promesas. Solo necesitan verdad. Andrea Bocelli nació en Lajatico, un pequeño pueblo de la Toscana, Italia, en 1958. Desde su llegada al mundo, su historia ya parecía escrita por el destino. Los médicos recomendaron a sus padres interrumpir el embarazo, convencidos de que el bebé nacería con una discapacidad. Pero sus padres, movidos por el amor y la fe, se negaron. La vida siempre es un milagro, diría su madre años después. Andrea nació con un grave problema congénito en la vista. A los 12 años, tras un accidente, mientras jugaba al fútbol, perdió por completo la visión. Ese momento, que habría destruido a muchos, se convirtió en el punto de partida de una vida marcada por la superación y la fe. Perder la vista fue doloroso, pero no me robó la esperanza, ha contado. Yo no podía ver el mundo, pero podía sentirlo, y eso fue suficiente para seguir adelante. Desde niño, la música fue su refugio. A los 6 años, ya tocaba el piano y más tarde aprendió flauta, saxofón y arpa. Sin embargo, fue su voz la que lo llevó a donde ningún instrumento podría haberlo hecho. Cantaba para sí mismo, para los demás, para el silencio. Cuando canto, dice, siento que la oscuridad desaparece. Durante su juventud, Bocelli estudió Derecho, pero su verdadera vocación lo llamaba cada día con más fuerza. Trabajaba como abogado durante el día y cantaba en bares y restaurantes por las noches. La gente se detenía a escucharlo, fascinada por aquella voz cálida y poderosa que parecía venir de otro mundo. El giro en su destino llegó en 1992, cuando el legendario Luciano Pavarotti escuchó una grabación suya. Impresionado, Pavarotti lo invitó a cantar juntos, y ese encuentro marcó el inicio de una carrera imparable. Bocelli pasó de ser un joven desconocido a convertirse en un fenómeno mundial. Su versión de Miserere lo lanzó al estrellato, y desde entonces su voz se convirtió en sinónimo de emoción, elegancia y esperanza. Pero detrás de los aplausos, Andrea seguía enfrentando batallas internas. Su ceguera lo obligaba a vivir en constante adaptación, y el éxito le imponía presiones que a veces se volvían abrumadoras. La fama es un regalo, pero también una carga, reconoció en una ocasión. Cuando cierras los ojos y todos te miran, aprendes que el verdadero valor no está en ser visto, sino en ser escuchado. A lo largo de su carrera, Bocelli nunca dejó que la oscuridad lo definiera. En lugar de verla como una limitación, la convirtió en una fuente de sensibilidad. No ver me permite sentir las cosas con más profundidad, ha dicho. Percibo la belleza de las personas por su energía, no por su apariencia. Su espiritualidad también ha sido una parte esencial de su vida. Profundamente creyente, Andrea considera que cada nota que canta es una oración. La música es el lenguaje de Dios, asegura. Cuando canto no lo hago para mí, sino para tocar el alma de quien me escucha. Y así lo ha hecho durante décadas. Desde los escenarios más imponentes del mundo, Carnegie Hall, el Coliseo de Roma, la Catedral de Florencia, hasta las calles de su amada Toscana, Bocelli ha demostrado que su voz no pertenece a la fama, sino a la humanidad. Sin embargo, lo que muchos no saben es que detrás de su fortaleza hay momentos de vulnerabilidad. Hubo días en los que quise rendirme, confesó en una entrevista. Pero siempre había alguien que creía en mí y eso me daba fuerzas para seguir. Ese alguien fue muchas veces Verónica. Ella lo ayudó a encontrar un equilibrio entre el artista y el hombre. Lo acompañó en giras, lo guió en escenarios, lo cuidó en los días difíciles. Gracias a ella comprendí que la vida no se trata de lo que perdemos, sino de lo que aún podemos dar, dijo. Hoy, cuando Andrea recuerda su juventud, no lo hace con tristeza, sino con gratitud. No cambiaría nada, afirma. Si tuviera la oportunidad de volver a ver, quizás perdería la forma en que percibo la belleza ahora. Su historia, contada con humildad y serenidad, es la prueba viva de que la luz no siempre entra por los ojos, sino por el corazón. Andrea Bocelli no solo canta desde la oscuridad, canta para iluminar la de los demás. Para Andrea Bocelli y Verónica Berti,
El amor no necesitó grandes declaraciones ni promesas eternas. Bastó una melodía. Porque desde el principio la música fue su manera más profunda de comunicarse. Lo que otros decían con palabras, ellos lo expresaban con notas, miradas y silencios compartidos. Andrea, que no puede ver el mundo, lo siente a través del sonido. Y Verónica, que lo comprende con una sensibilidad extraordinaria, aprendió a hablarle en ese mismo idioma, el de la emoción. Nuestra vida juntos tiene banda sonora, bromea él. Cada momento tiene su canción. Uno de esos momentos inolvidables ocurrió durante un concierto en Verona. Andrea, sin previo aviso, invitó a Verónica al escenario para cantar a dúo. Ella, sorprendida, se acercó al micrófono mientras la orquesta comenzaba a tocar los primeros acordes de Calce Stupido Amore. Cuando sus voces se unieron, el público contuvo la respiración. No era una interpretación perfecta, pero sí real, cargada de una ternura que traspasaba cada nota. Al final Bocelli sonrió y dijo, ante miles de personas, «Cantar contigo es cantar con mi corazón». Esa frase recorrió el mundo. No era un gesto teatral, sino una declaración de amor sincera. Desde entonces, cada vez que él sube a un escenario, se percibe la presencia invisible de Verónica en su voz, en su calma, en su inspiración. Para Andrea, la música siempre ha sido un acto de fe y devoción. Pero con Verónica adquirió un nuevo significado. Se convirtió en una extensión de su amor. En lugar de escribir cartas o mensajes, él compone canciones. En lugar de discutir, canta. Es mi manera de decir, te amo, sin palabras, confiesa. En 2014, cuando decidieron casarse, no lo hicieron con una ceremonia lujosa ni con prensa alrededor. Eligieron un pequeño santuario en la Toscana, rodeados de viñedos y familiares. Durante la ceremonia, Andrea interpretó una versión íntima de Ave María, mientras Verónica lo escuchaba con lágrimas en los ojos. Fue mi regalo para ella, dijo más tarde. No podía prometerle el mundo, pero sí mi voz. Desde entonces su relación ha sido una danza entre la vida cotidiana y la música. En casa él canta mientras cocina o mientras juega con su hija Virginia. Ella, acostumbrada a esos pequeños conciertos domésticos, dice que no hay nada más bello que escuchar su voz sin micrófonos, sin luces, solo para ella. Ahí es donde lo siento más mío, confiesa. Juntos, han protagonizado momentos mágicos en los escenarios más importantes del planeta. Pero lo que más emociona al público no es su técnica ni la grandeza de su espectáculo, sino la conexión visible entre ellos. En cada canción se percibe algo más que arte, se percibe amor traducido en sonido. Andrea siempre ha dicho que su ceguera no le impide ver la belleza del mundo porque la percibe a través del alma. Y cuando canta, su alma se ilumina gracias a Verónica. Ella es mi luz, dice con voz firme. La que me guía, la que me inspira, la que me recuerda por qué canto. La música para ellos no es solo profesión ni entretenimiento, es una oración compartida. A través de ella, han aprendido a perdonarse, a entenderse y a celebrar la vida. Cuando las palabras fallan, la melodía habla por ellos. Quizás por eso escuchar a Bocelli cantar hoy tiene un poder tan distinto. Cada nota suya parece llevar la huella de una historia de amor madura, profunda, serena. No canta solo para el público. Canta para la mujer que le dio un motivo para seguir. Y así, entre partituras y besos robados entre bambalinas, Andrea y Verónica siguen componiendo su sinfonía más bella, una historia donde la música no es solo arte, sino la voz misma del amor. Después de tantos años en los escenarios de premios, aplausos y giras alrededor del mundo, Andrea Bocelli ha aprendido que la verdadera grandeza no está en la fama, sino en la serenidad de los días simples. Hoy su vida junto a Verónica Berti y sus hijos transcurre entre música, fe y momentos de calma en su casa de la Toscana, lejos del bullicio de los reflectores. Mi felicidad es escuchar las risas de mis hijos mientras Verónica prepara café, dice. Ya no necesito más. Esa frase resume la esencia del hombre que ha conquistado teatros, pero que encuentra su paz en el sonido del viento, entre los viñedos y el calor de una conversación familiar. Cada mañana Andrea se despierta temprano, camina por su jardín y respira profundamente. No ve el amanecer, pero lo siente.
La luz no se mira, se percibe, explica. Y la mía es ella, Verónica. Juntos disfrutan de una rutina sencilla, desayunan con música clásica, pasean por el campo, comparten lecturas. Y cuando cae la noche, él toca el piano mientras ella canta suavemente a su lado. En la casa Bocelli no hay lujos ostentosos, solo armonía. Los visitantes hablan de una sensación de paz que se respira en cada rincón. Y es que después de toda una vida de lucha, Andrea ha encontrado lo que siempre buscó: un hogar lleno de amor, sin ruido, sin máscaras. En una entrevista reciente le preguntaron si aún soñaba con grandes escenarios. Bocelli sonrió y respondió: «Ya los viví todos. Ahora solo quiero cantar para quienes amo». Su relación con Verónica se ha convertido en un ejemplo de amor maduro y profundo. No hay necesidad de demostraciones públicas ni declaraciones constantes. Ella está simplemente. Lo cuida, lo acompaña en silencio, lo comprende sin tener que preguntar. Y él, agradecido, la honra en cada nota que canta. La hija menor de ambos, Virginia, ha heredado la musicalidad de su padre y la dulzura de su madre. A veces se sienta junto al piano y canta con él. Andrea dice que en esos momentos siente que Dios le sonríe. Mi hija canta, mi esposa sonríe, y el mundo vuelve a tener sentido. Esa visión de la vida tan simple, tan humana, es lo que ha hecho que millones de personas se identifiquen con él. Porque Bocelli no representa solo la excelencia musical, sino la esperanza, la certeza de que la oscuridad puede convertirse en luz cuando se vive con amor y gratitud. En su madurez, Andrea ha abrazado una espiritualidad más profunda. Ya no teme al paso del tiempo. Cada año que pasa me enseña algo nuevo, dice. La juventud se va, pero la paz llega. Y eso vale mucho más. Hoy, cuando sube al escenario, lo hace con una calma distinta. Ya no busca sorprender, sino conectar. Cada interpretación es una oración, cada aplauso, una bendición. Y al final del concierto, cuando el público se pone de pie, Andrea no piensa en la fama, sino en ella, Verónica, esperándolo entre bastidores, con esa sonrisa que lo guía desde hace más de 20 años. Cuando la conocí, recuerda, yo vivía en la oscuridad. No solo la física, sino la del alma. Ella trajo luz y desde entonces nunca más volví a sentirme solo. La historia de Andrea Bocelli y Verónica Berti no es una fábula de película, sino un recordatorio de que el amor verdadero no busca deslumbrar, sino acompañar. Que la felicidad no siempre grita, a veces, simplemente susurra en los gestos cotidianos. A sus 67 años, Andrea dice que no teme al futuro. He tenido mucho más de lo que imaginé, confiesa. Y si mañana la vida me apaga la voz, aún me quedará su amor. Y eso bastará. Así vive hoy el tenor más amado del mundo, no en los reflectores, sino en la quietud del alma. Porque al final su historia demuestra que el amor, el auténtico, no se mide en años, ni en aplausos, ni en canciones. Se mide en la luz que deja encendida cuando todo lo demás se apaga. La historia de Andrea Bocelli es mucho más que la de un artista prodigioso. Es la de un hombre que aprendió a ver con el corazón cuando el mundo se volvió oscuridad. Desde sus primeros pasos en la Toscana hasta los escenarios más grandes del planeta, su vida ha sido una sinfonía de fe, perseverancia y amor. Pero lo más conmovedor es que a los 67 años ha encontrado en Verónica Berti la melodía más pura de todas, la del amor verdadero. No es una historia de fama ni de perfección, es una historia de humanidad, de un hombre que tras perder la vista descubrió una forma más profunda de mirar, que tras conocer la soledad aprendió a valorar la compañía sincera, y que tras una vida de aplausos entendió que el silencio compartido con la persona amada puede ser la música más hermosa de todas. Andrea Bocelli nos enseña que la verdadera luz no entra por los ojos, sino por el alma. Que amar no significa poseer, sino acompañar. Que el tiempo no apaga la pasión, sino que la vuelve más sabia, más serena, más completa. Y que incluso después de haber alcanzado todo, siempre hay un espacio para un nuevo comienzo. Su voz, que ha conmovido a millones, sigue siendo un puente entre la tierra y el cielo. Pero detrás del tenor hay un hombre sencillo que agradece cada día por tener amor, familia y paz. Y esa es quizás la lección más poderosa que nos deja, que el éxito verdadero
no se mide en premios sino en momentos compartidos con quienes amamos. Si estás escuchando esta historia, tal vez sientas que el amor o la esperanza se han alejado de tu vida. Pero recuerda las palabras de Bocelli. Mientras el corazón siga latiendo, la música nunca se detiene. No importa tu edad, tus heridas ni tus miedos, siempre hay luz para quien se atreve a amar otra vez. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y el corazón de Andrea Bocelli. Si su historia te inspiró, si te hizo creer de nuevo en la fuerza del amor y la belleza de la vida, suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Aquí celebramos las historias que tocan el alma, las voces que iluminan el mundo y los amores que nos recuerdan que incluso en la oscuridad siempre hay una canción esperando ser escuchada. Porque como Andrea Bocelli nos ha enseñado, el amor cuando es verdadero siempre encuentra la forma de brillar.